Bueno, fíjense ustedes, el juez federal de Rawson, es la capital de la sureña provincia argentina del Chubut, Hugo Sastre, este juez hizo lugar este martes al pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien reclamó el dictado de una medida autosatisfactiva contra el Estado Nacional para que cese la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. En la medida judicial, el magistrado exhorta a las partes a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y o refinanciación de la deuda. En otras palabras, un juez le da la razón a un gobernador provincial para que se le reconozcan los derechos económicos que le corresponden. Bueno, así el gobierno libertario de Milei se mantiene en disputa con gobernadores de Argentina. Aquí está Argentina, un país que todas las semanas nos genera inquietud frente a la cantidad de controversias que Milei está generando. Bueno, en este lugar, tras ordenar la revisión de la deuda de las provincias con la nación, apuntando a los gobiernos provinciales con polémicas declaraciones, Milei ahora se está colocando en confrontación. Ahora, ¿hasta dónde llega la magnitud de estos choques que iniciaron en Chubut, por ejemplo? La crisis que el gobierno nacional profundizó en 2 meses se agravó en los últimos días por el enfrentamiento del presidente Javier Milei con gobernadores provinciales al aplicar la llamada motosierra o recortes sobre los fondos de coparticipación. Coparticipación es entre el Estado central y los gobiernos locales, gobiernos provinciales. El gobierno nacional desató este conflicto sin precedentes por las medidas económicas sin punto de retorno, cuyo resultado a nivel nacional aún es indescifrable. Las provincias más afectadas con deudas similares son Chubut, Tucumán, Chaco, Salta, Santa Cruz, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy, o sea que no son pocas, cuya deuda conjunta alcanza 392.104 millones de pesos argentinos, que es algo así como 460 millones de dólares. Para entender mejor el problema es preciso mirar a fondo la peligrosa violencia libertaria. Pero antes de continuar con este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema que hoy estamos tratando. Algunos de ustedes quizás ya han respondido, están respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarles a quienes están viendo el programa cuál es la pregunta que estamos haciendo. El presidente de Argentina, Javier Milei, mantiene una confrontación con varios gobernadores quienes rechazan los recortes de fondos impuestos por el gobierno central. Ahora, ¿qué impacto tendrá esta situación? Hemos colocado 4 opciones. Una es que va a haber más inestabilidad política. La otra es que va a haber más inestabilidad económica. La tercera es que puede haber un acuerdo político, quién sabe. Y la cuarta opción es una solución judicial, como por ejemplo ocurrió con el caso de Chubut. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @elmundoenelsur, @GuillermoTelesur y @Gente Despierta, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Y también pueden participar, por supuesto, con opiniones más completas, complementarias en nuestras cuentas. Pero, por supuesto, para profundizar más y mejor sobre este tema, hemos invitado a Mariano Del Popolo, que es analista internacional en seguridad, becario del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y está en Argentina, y por supuesto conoce mejor que nosotros esta situación. Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá estamos, como decimos en Argentina, surfeando la ola. Muy bien, entonces en esa ola vamos a montarnos porque resulta que Milei parece que tiene una ola muy fuerte, una especie de tsunami que él mismo ha creado, ¿no? Si me permite la figura. Ahora, Del Popolo, ayúdanos a ver de dónde sale esta confrontación. Milei, ya sabemos que Milei venía confrontado con el mundo entero, excepto con el Fondo Monetario Internacional, del momento en que asomó su figura como candidato presidencial, pero ha ido de confrontación en confrontación, y ahora con los gobernadores, incluso con algunos que habían manifestado dejarlo gobernar, pero ahora como que no les gustó lo que está pasando. Cuéntanos, ¿qué sabes tú al respecto? Sí, indudablemente la confrontación de Javier Milei con los gobernadores, particularmente de la Patagonia,
viene en ascenso desde que cayó la ley Ómnibus, la llamada ley Ómnibus, que era un paquete, una ley que implicaba 600 artículos, que reformaba más de 300 leyes y que no fue aprobado por el conjunto de diputados y diputadas de la Nación, por lo menos no en los artículos que Javier Milei quería que se aprueben. Los gobernadores y los diputados y diputadas que responden a los gobernadores habían manifestado, que iban a aprobar alguno de estos artículos. Yo creo que ahí comenzó uno de los principales conflictos que Javier Milei, directamente entró en confrontación directa, incluso con gobernadores como el de Chubut. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es del PRO, es del partido de Mauricio Macri. Sin embargo, esta semana vimos una confrontación inédita entre una provincia y el Estado Nacional. Nacho Torres diciendo: no voy a dejar salir una gota de petróleo de la provincia de Chubut. Ahora la solución, fue judicial, pero el conflicto de Milei con las provincias sigue. Acá, con esto cierro, un dato fundamental: no hay ni de Javier Milei, la libertad avanza. Todos los gobernadores de las provincias son de otros partidos. Mariano, todos sabemos, nosotros creemos saber que los liderazgos de los gobernadores provinciales de Argentina son fuertes. Sus conexiones no son solamente con las regiones, sino también con el resto del país e incluso con el Parlamento y con los diferentes grupos políticos. ¿Hasta qué punto esta confrontación de Milei con esos gobernadores, incluso con gobernadores de partidos de derecha, como el caso que tocaba de mencionar de Chubut, puede incidir en la conducta de otros gobernadores y de otros movimientos en torno a la estabilidad política de Milei y sus planes? Yo creo que lo que ocurrió esta semana no solo fue el conflicto, hay que aclararlo, no solo fue el conflicto del gobernador Nacho Torres con Javier Milei. El conjunto de gobernadores de la Patagonia Argentina sacaron una declaración, un comunicado, manifestando su rechazo, su repudio a los recortes, a las transferencias de fondos discrecionales a las provincias. Se llaman los fondos que transfiere la Nación a las provincias. Y en ese comunicado, que el comunicado se titulaba Las Provincias Unidas del Sur, en referencia al himno nacional argentino, lo firmaban gobernadores que responden, si se quiere, al kirchnerismo, como son, o al Partido Justicialista, al kirchnerismo, como el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Siloto, el gobernador de La Pampa, o Nacho Torres, un gobernador alineado, si se quiere, al partido de Mauricio Macri, que la verdad es que hoy ese partido, el PRO, está en una situación interna de mucha tensión y mucha debilidad, porque tiene funcionarios como Patricia Bullrich ocupando el Ministerio de Seguridad de la Nación y, por otra parte, sectores del partido enfrentados al gobierno de Javier Milei, como Nacho Torres, por ejemplo, u otros gobernadores, como Gerardo Morales en Jujuy, en el norte, que parecía, como bien vos decías, que en un momento iban a acompañar al gobierno nacional, pero que rápidamente, ante los recortes a las transferencias de fondos a las provincias, manifestaron su oposición. Esto pone en mucha debilidad a Javier Milei. Javier Milei no tiene la suficiente cantidad de diputados y de diputadas ni de senadores como para ni siquiera convocar una sesión, no tiene quórum. Javier Milei no tiene gobernadores. Javier Milei depende su estabilidad de un acuerdo con Mauricio Macri, porque el ministro de Economía y la ministra de Seguridad, que si se quiere son dos de los, diría, tres ministros más importantes de la Argentina, dependen de Mauricio Macri. Entonces, la gobernabilidad de Javier Milei está atada con saliva, está atada con un hilo muy delgado. Mariano, fíjate, vamos a complementar lo que tú dices con respecto a las posiciones que los gobernadores provinciales han hecho en una especie de coalición en defensa de sus intereses locales. Luego de la arremetida de Milei el pasado viernes, los mandatarios de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego se reunieron para analizar la suspensión de la producción de petróleo. No es poca cosa. Los gobernadores patagónicos acusan al gobierno nacional, y ahí estamos viendo un texto que así lo revela,
bueno, retener ilegalmente los fondos de subsidios de las provincias, por lo que advirtieron que si el Estado mantiene los ataques y los recortes, no entregarán petróleo ni gas a otras zonas del país. No fue solamente el de Chubut, fueron otros también. Los funcionarios conversaron para expresar el descontento en medio del enfrentamiento con el gobierno nacional y decidieron sostener el apoyo a la provincia de Chubut y evaluaron el hacer el corte de suministro como en conjunto una acción parlamentaria. Es lo que yo te decía, los liderazgos regionales apuntan hacia el Parlamento. El contragolpe provincial podría implicar una judicialización masiva de los recortes de fondos ordenados por el ministro de Economía, donde se incluyen denuncias contra el presidente Milei. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo respondes brevemente toda esta especie de sopa? Ustedes lo llaman, ¿cómo llaman ustedes la sopa allá en Argentina? Una mezcla de cosas, ¿no? Una ensalada. Una ensalada. ¿Cómo respondes a esto? Evidentemente nos pone en una situación política inédita, inesperada. Nadie esperaba verdaderamente que el gobernador de Chubut, recién electo por el PRO, se aliara con el gobernador de Tierra del Fuego, una provincia que gobierna el peronismo, el kirchnerismo desde hace más de 12 años. La debilidad del gobierno de Javier Milei no solo está en su confrontación con las provincias tienen los diputados y los senadores que hacen que, por ejemplo, si Javier Milei dice yo no voy a sacar una ley a través del Congreso, la voy a sacar por un decreto de necesidad y urgencia, que tiene carácter de ley. Bueno, esa ley igualmente tiene que pasar por el Congreso y la tienen que aprobar los diputados y senadores. Entonces, verdaderamente los gobernadores tienen en el fondo la llave de la gobernabilidad argentina y tienen la posibilidad de ponerle un freno a la capacidad de gobernar de Javier Milei y ponerlo verdaderamente en una situación muy acuciante para él, para la continuidad de su proyecto político que lleva apenas 2 meses y está, pareciera, bastante tambaleante. Mariano, fíjate, vamos a revisar acá una información que creo que es significativa. El secretario de Integración Regional del municipio de Córdoba, Alberto Ambrosio, defendió en su cuenta en X el trabajo de los cordobeses y mostró su apoyo al plan productivo del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yariola, luego de que Milei lo catalogara como traidor tras las declaraciones que vamos a escuchar. Vamos a escuchar al gobernador de Córdoba, que originalmente se mostró, digamos, que Milei haga lo que tenga que hacer, pero ahora resulta que, escuchen esto, vamos a escucharlo. El plan fiscal debe contener un plan productivo. Nadie puede recaudar si no tiene empresas y sectores que generen riqueza. Es por eso que, acompañando a los sectores productivos de nuestra provincia, le pido, por supuesto, a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten absolutamente ninguna retención, colaborando con la Argentina, defendiendo un plan productivo, pero también acompañar significa estar de acuerdo, dialogar. Bueno, Mariano, fíjate, entonces ya nos quedan pocos minutos contigo. Me gustaría que, ya concretando y basado en lo que acabamos de escuchar, nos digas qué percibes en torno a todo esto. Bueno, para dar un poco de contexto, Martín Yariola, el gobernador de Córdoba, era uno de los gobernadores aliados de Milei. Martín Yariola puso a un funcionario en el Gabinete Nacional, al director del PAMI. El PAMI es, de alguna manera, la cobertura de salud de los jubilados y pensionados. El director del PAMI renunció esta semana. Martín Yariola está en un enfrentamiento abierto con Javier Milei. Esta semana, el viernes, Javier Milei va a dar inicio a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, va a dar un discurso a los diputados y a las diputadas, a los senadores y a las senadoras, en una situación de confrontación con ellos. El discurso de este viernes de Javier Milei va a marcar indudablemente las próximas semanas del país, que la verdad es que día a día tenemos prácticamente una realidad distinta, pero hay que estar muy atentos a lo que ocurre este viernes en la noche de Argentina, en el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Eso va a marcar los acontecimientos que van a seguir en los próximos días. Creo yo que van a seguir siendo de confrontación entre el gobierno nacional y las provincias, lo cual no sabemos verdaderamente cómo va a terminar, porque es una situación inédita esto en los últimos, te diría, en los últimos 100 años, que no se ve una confrontación
tan grande entre el gobierno nacional y las provincias. Bien, muchas gracias a Mariano del Popolo. Mariano del Pueblo sería, ¿no?, en castellano, por tu participación acá con nosotros. Así es. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, pues, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos una idea más o menos general de cómo se originaron estas confrontaciones y, bueno, ahora uno se pregunta qué va a pasar. Vamos a despedir nuestra primera parte del programa. Pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en esta encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y estamos observando también en nuestra cuenta aquí de QR. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y las tendencias que ustedes han construido. Por lo pronto, al volver, como hemos dicho, observaremos qué impacto político y económico está provocando esta guerra de Milei contra los gobernadores y qué destino le espera a Argentina ante esta confrontación. Como pudieron notar, a esta sección le hemos puesto el nombre el efecto Milei, porque luego de que el jefe de Estado, Javier Milei, recortara fondos a las provincias, se desató un conflicto con varios gobernadores, como hemos hablado, lo que podría profundizar los problemas económicos en el país, porque ya escucharon que algunos gobernadores dicen que no van a enviar petróleo ni gas al resto del país ante esto. La decisión generó entonces réplicas en las provincias, que comenzaron a hacer valer su potestad sobre los recursos naturales que poseen, tal como lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina. Primero fue Río Negro, con la energía. Luego La Rioja, tras haber anunciado la decisión de emitir una cuasimoneda, el bono de cancelación de deuda, BOCADE, lo que generó una demanda en la Corte Suprema contra la Nación por 9.300 millones de pesos del presupuesto 2023 como compensación. El punto más álgido ha sido el enfrentamiento que tuvo Milei con el gobernador de Chubut, que ya hemos hablado de eso bastante, con Nacho Torres, quien amenazó con dejar de proveer petróleo y gas al país si no le giran a la provincia los fondos correspondientes, y un tribunal tuvo que actuar al respecto. Para añadir, Milei decidió confrontar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que como ustedes saben, bueno, es un kirchnerista de gran fuerza a nivel nacional, quien anunció que irá a la justicia luego de que el gobierno eliminara por decreto el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, hasta la capital. De acuerdo con el economista experto en finanzas públicas, Rafael Flores, señala que seguir en esta lógica pone en discusión la estructura de Argentina como país federal, además, un dato no menor. Bueno, vamos a seguir entonces profundizando, analizando este tema. Por supuesto, necesitamos a un analista que nos va a acompañar en esta oportunidad, Jorge Sebastián Almada, que es antropólogo social, referente político del Encuentro Patriótico Argentino. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gran audiencia de Telesur. Fíjate, Jorge, ya hablamos con Del Popolo, creo que lo escuchaste, dándonos una idea de cómo empezó todo esto, pero ahora lo que nos queda es hacia dónde va. Ya sabemos más o menos cómo llegamos hasta aquí. Ahora, ¿qué va a pasar? Algunos hablan de judicialización. Viste que acabamos de escuchar también un problema con el federalismo argentino. O sea, ¿qué se avecina para Argentina ante esta confrontación que dice también Del Popolo que es sin precedentes, que es inédita en esa nación? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, un poco también lo
decía el colega, el compañero argentino, recién desde Buenos Aires, yo lo hago desde una provincia del norte, también para agregar algún dato, ¿no? Estoy en Misiones, una provincia del noreste argentino, y aquí también nuestra provincia ha hecho reclamos de fondos públicos destinados a sueldos de docentes, de educación media aquí, así que es un problema de alguna manera generalizado con las provincias, y este enfrentamiento con las provincias del sur del país ha sido de alguna manera y está siendo lo más álgido. ¿Qué se podría esperar? Yo agregaría un poco a lo que ha comentado el colega, el compañero. En la clave histórica es un enfrentamiento muy fuerte, inédito. Habría que remontarse a otros periodos en la historia nacional. Y en términos de política y geopolítica también, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos también en la agencia de noticias Vía Noticias, ¿no? Vía Global. Estamos viviendo en Argentina una fuerte política de colonización y recolonización. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera el trasfondo de estas discusiones, sobre el trasfondo de estas discusiones están los bienes comunes naturales. Y también habría que agregar como dato que en el marco de este enfrentamiento, una noticia del 26 de diciembre del año pasado, 2023, este mismo gobernador, Nacho Torres, se reunía con el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, el señor Mark Stanley, ofreciendo la posibilidad de que tropas norteamericanas patrullen aguas jurisdiccionales argentinas, de nuestra patria, y de la provincia de Chubut, ¿no? Entonces digo, ¿por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo es, no obstante la judicialización que está activa ahora en estos momentos, como bien trabajaron, no se está discutiendo el estatuto del coloniaje, decimos nosotros, siguiendo un poco al maestro Arturo Jauretche, no se está, digo, en la agenda mediática quizás no se está profundizando la realidad de colonización que estamos viviendo en nuestro país, donde el gobierno nacional está avanzando sin duda rápidamente en una agenda que nos pone en un país mucho más que sometido, digamos. Realmente dio vergüenza ajena el discurso que emitió en el foro de Davos, las posiciones, digamos, con respecto, ni hablar del conflicto de Ucrania, pero del genocidio que está implementando el Estado de Israel, poniéndonos en una clave geopolítica que no tiene ningún sentido con el mundo que estamos viviendo. Y ¿por qué decimos hay que profundizar en esto? Porque hoy se están instalando, y ya vienen instalándose, pero ahora sobre todo, digamos, grandes intereses que vienen a explotar, a extraer nuestros recursos, y que lo van a hacer a costa de lo que sea, aún a costa de incluso dividir a nuestro país, si lo tuvieran que hacer, ¿no? Entonces, oye, ese es un dato interesante. Hay que poner esto. Jorge, ¿Sí? acabas de introducir un elemento que, bueno, quizás algunos no estábamos manejando, la posibilidad de que sea intereses transnacionales que están buscando eso. ¿Cómo se llama eso? Balcanizar Argentina. ¿Será posible pensar en eso? Meteorizarla, dividirla para que quedarse con una parte donde están la parte petrolera, gasífera. Oye, es interesante eso, pero déjame agregar un elemento acá que es útil. Sí. Analistas empeoran sus pronósticos sobre la economía argentina para 2024. Fíjate que un reporte elaborado por la consultora Focus Economics prevé que la inflación crecerá cerca de 300% y se aplicará una constante devaluación. El informe, basado en las previsiones de distintos economistas, destaca que la hiperinflación, el colapso del peso y las altas tasas de interés atacarán a todos los sectores del país. Y este organismo señaló que el Banco Central apunta a una devaluación mensual de 2%, por lo que los analistas esperan que la moneda estadounidense se sitúe en 1.804 pesos para fin de año y 2.488 pesos para 2025. Ahora, en ese escenario macroeconómico que se pronostica, Jorge, y ante el tema que estamos tratando, que es la confrontación del gobierno central con los gobernadores, basándonos en la Constitución, las leyes, el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Social también, el Poder Popular, ¿qué opciones tiene Argentina? Bueno, me parece que hay que dividir en cuanto a política institucional y política del Poder Popular, como bien decía. Nosotros tenemos una posibilidad de representación, así como está el sistema institucional en la Argentina, ¿no? Creo que está en una crisis que también se está trabajando desde poderes internacionales, hay que decirlo, desde el imperialismo. Entonces, dentro de la variable institucional hay un contrapeso en las dos cámaras que tiene nuestro Congreso Nacional, que es una Cámara de Senadores y otra de Diputados. De hecho, el día de ayer le hago un pedido
una serie de senadores para rechazar el DNU que se está implementando ahora. Entonces hay mecanismos, de alguna manera, de contrapeso, donde los gobernadores, esto es lo importante también, los gobernadores tienen posibilidad de incidencia, ¿no? En senadores y en diputados. Esa es una parte. Del Poder Judicial también hay que decirlo, no hay que dejar de mencionar, salvo excepciones, pero digamos, el Poder Judicial argentino está también fuertemente colonizado desde el exterior. Muchos de los fallos y mucho del lawfare que se ha aplicado aquí ha tenido que ver con esa colonización. Entonces, también hay que poner ese acento. Los mismos que fallan ahora son los que han fallado antes a favor de las empresas, pero también para perseguir a los opositores políticos dentro de las políticas del lawfare. Y dentro del Poder Popular se está dando un fuerte proceso de unidad, de encuentro sindical. Hoy en día en Argentina las tres centrales sindicales están trabajando en conjunto y todos los gremios por sector están rápidamente organizándose en unidad para enfrentar esta situación. Y nosotros estamos yendo hacia un escenario de nuevo paro general que va a ser entre el 8 y el 24 de marzo, con una fuerte movilización que ya se espera para el día 24 de marzo, que es un nuevo aniversario del último golpe de Estado cívico-militar aquí en nuestro país. Entonces, bien, creo que hay que estar muy atentos a la variable del Poder Popular, bueno, y a los mecanismos institucionales que todavía existen. Bien, Jorge, de verdad, bueno, tú eres antropólogo social y tienes eso muy claro, ¿no? Esa expectativa. Bueno, gracias a Jorge Sebastián Almada, antropólogo social, referente político del Encuentro Patriótico de Argentina. Vamos a estar atentos y muchas gracias por tu participación. Por favor, un gran abrazo a ustedes. Gracias. Muy bien, nos dio unos elementos interesantes para seguir analizando el asunto. Pero ahora veamos los resultados de la encuesta que hicimos, ¿verdad? El presidente de Argentina, Milei, mantiene una confrontación con varios gobernadores quienes rechazan los recortes de fondos impuestos por el gobierno central. Ahora, ¿qué impacto tendrá esta situación? Bueno, ustedes nos han colocado allí un porcentaje significativo, 59% dice que va a haber inestabilidad, más inestabilidad política. Un 36% habla de más inestabilidad económica, aunque una cosa y la otra no se descartan, ¿verdad? Nadie cree que va a haber un acuerdo político en este escenario y un 5% cree que puede haber alguna solución judicial, un poco pequeño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, dentro de esto hemos destacado algunos temas centrales. Vamos a verlos bajo el foco. Según lo que hemos observado, el gobierno se enriquece a costa del gasto público de las provincias. ¿Será así? Segundo, las políticas neoliberales del presidente Javier Milei se han centrado en agudizar la crisis política y social en Argentina. ¿Y eso por qué será? Ahora, bueno, está claro que Javier Milei hizo anuncios confrontadores desde el momento mismo, desde cuando asumió y asomó su intención de aspirar a la presidencia de Argentina. Incluso algunos gobernadores quienes no mostraron abierto respaldo a Milei, pero que estaban opuestos a la gris presidencia, Alberto Fernández, también dejaron que Milei se lanzara en su desbocada carrera a la Casa Rosada, con la esperanza de que su silencio frente a las desmelenadas medidas que anunciaba no les tocara. Pero, fíjense ustedes ahora qué ha pasado. Ahora resulta que en este aparente suicidio político y desmoronamiento de la economía argentina, Javier Milei se confronta con los gobernadores provinciales, olvidando que se trata de un grupo de poderosos e influyentes líderes regionales quienes algunos son capaces de mover voluntades sociales, políticas, parlamentarias, judiciales y económicas nacionales que pueden desmantelar cualquier plan que tenga Milei. Y eso es lo que parece que está ocurriendo. La pregunta es, ¿cuál es el cálculo que tiene el Fondo Monetario Internacional y los poderes fácticos transnacionales que mantienen a Milei en el gobierno para seguir intentando desestabilizar al mundo desde el sur? Ahí nos quedamos.